Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Durante las últimas 72 horas hemos tenido una guerra de palabras entre el presidente Trump y el Kremlin. Se han emitido comentarios por Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Dmitry Peskov, portavoz de la oficina presidencial del Kremlin, y Dmitry Medvedev, que son preocupantes, donde Putin ha preferido sentarse tranquilamente en su oficina para ver el espectáculo. Hoy hablaremos de ataques verbales y no tocaremos los incidentes bélicos que están ocurriendo en el campo de batalla de Ucrania. El tema de esta charla es la Tercera Guerra Mundial, donde al final de esta charla espero que ustedes tengan una mejor perspectiva para que evalúen si verdaderamente en el escenario de Ucrania existe la posibilidad de que se suscite un desmejoramiento tan grave que cause una Tercera Guerra Mundial. Todo comenzó con el ataque descrito como masivo lanzado contra Ucrania por Rusia, del cual hablamos en las noticias anteriores, donde Rusia lanzó 69 misiles balísticos y 298 drones explosivos, quitándole la vida a más de una decena de personas, con docenas de heridos. El presidente Trump, en su usual comportamiento no diplomático, se expresó a través de un posteo en su red social, Truth Social, diciendo que Putin estaba demente, que estaba loco. En el resumen noticioso anterior hice la traducción de inglés a español de las palabras del señor Donald Trump dirigidas a Putin y dirigidas a Zelensky. El Kremlin contestó de forma inmediata indicando, según el medio de noticias TASS, donde estaremos haciendo referencia a este periódico de Moscú durante este resumen, que los comentarios de Trump estaban asociados a un estado de tensión emocional que estaba experimentando el señor Donald Trump durante esta semana. Y cito lo que se escribió en este periódico. Por supuesto, este es un momento muy importante, el inicio del proceso de negociación, que por supuesto está asociado con la tensión emocional de todos y con reacciones emotivas. Estamos siguiendo de cerca todas las reacciones. Al mismo tiempo, el presidente ruso, Vladimir Putin, está tomando las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de nuestro país, explicó Peskov, portavoz de la oficina del presidente de Rusia, en respuesta a una pregunta de los medios sobre la declaración de Trump de que algo le había sucedido a Putin. Cierro la cita. El título de este artículo es el siguiente: el Kremlin atribuye las declaraciones de Trump sobre los ataques aéreos rusos en Ucrania a tensión emocional. Como indiqué, voy a utilizar el medio de noticias TASS, porque los periódicos del occidente se nutren de lo que se publica en este periódico moscovita para publicar sus noticias. Trump no permaneció callado, emitiendo otro mensaje durante el día del martes diciendo de que el presidente ruso estaba jugando con fuego. Voy a citar las palabras del señor Donald Trump. Lo que Vladimir Putin no entiende es que si no fuera por mí, ya le habrían pasado a Rusia muchísimas cosas realmente malas. Y quiero decir, muy malas. Está jugando con fuego, dijo Trump en su red social Truth Social. Cierro la cita. El presidente Trump no abundó en lo que representa la frase muchísimas cosas realmente malas. El expresidente y ex primer ministro de Rusia y segundo al mando del Consejo de Seguridad de Rusia, llamado Dmitry Medvedev, donde este consejo lo preside el propio presidente Putin, le contestó a Trump en la red social de Telegram
lo siguiente. En lo que tiene que ver con las palabras de Trump hacia Putin, jugar con fuego y cosas muy malas que le sucederán a Rusia, yo solo sé de una cosa verdaderamente mala: la Tercera Guerra Mundial. Espero que Trump entienda esto. Cierro la cita. El presidente Trump aparentemente no le ha contestado a Dmitry Medvedev, pero sí emitió un ultimátum dirigido a Rusia. Voy a traducir para que ustedes tengan la información más correcta posible. Vamos a reconocer si está jugando con nosotros, y si lo está haciendo responderemos ligeramente de forma diferente, pero se tardará como 1,5 a 2 semanas. Parece que quieren hacer algo, pero hasta ahora, hasta que no se emita un documento, no puedo decírselo. Nadie puede. Lo que sí puedo decir es que estoy muy decepcionado por lo que ocurrió hace par de noches, donde hubo muertos en medio de lo que se llamaría una negociación. Cuando veo cohetes disparando contra ciudades, no es bueno. No lo vamos a permitir, declaró el presidente estadounidense el miércoles contestando preguntas de periodistas en Casablanca. La cita en el artículo no indica qué implica la frase "no lo vamos a permitir". En estos momentos hay que hacer una pausa y recordar y reconocer que en los círculos soviéticos, que se compone de los políticos y de prominentes propagandistas como Solovyov y Margarita Simonyan, sus candidatos para dirigir la nación americana de sus labios son el presidente Donald Trump, Pam Bondi, Kash Patel y Tulsi Gabbard. Y dudo mucho que ellos quieran reemplazar o sustituir a este cuarteto. Por ende, como les conviene tener estas personas en control, parte de esa estrategia debe ser, en el caso particular de Donald Trump, el proteger su imagen como hombre fuerte de los Estados Unidos, con el carisma para enfrentarse al presidente Putin. Así que podemos estar viendo un drama donde el presidente Trump proyecta su mollero mientras que Putin calmadamente continúa con su agenda en Ucrania. Recordemos que en nuestra sociedad catalogar a un asesino como un demente es excusarlo, es tirarle la toalla, es justificar un trato especial menos riguroso, ya que atribuimos sus actos criminales como involuntarios, porque está demente. Me recuerdo que conocí una persona que tenía un documento que lo certificaba como loco, como demente, que fue militar, y él me dijo que con ese documento él hacía cualquier cosa porque lo tildaban de loco y lo dejaban en la libre comunidad. Así que cuando yo veo que el presidente Trump califica a Putin como un demente, lo está excusando en vez de decir que es un vil criminal de guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, le tiró la toalla al presidente Donald Trump al expresar la frase que Putin está jugando con fuego, diciendo, como dice este titular, que Trump tiene información incompleta de lo que pasa en Ucrania, donde no le dicen de los reportes cierta información. O sea, que como el presidente Trump no recibe la información que necesita para tomar una decisión ponderada, involuntariamente hace expresiones contra Putin. Así que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia desvía la culpa a los asesores del presidente Trump. Y cito, han habido múltiples comentarios al respecto en los últimos días. Una cosa está clara, no todo se le informa al señor Donald Trump, ni a quienes toman las decisiones en relación con el conflicto ucraniano.
se le proporciona información después de filtrar parte de ella. Esta información está preparada por quienes quieren presionar a Estados Unidos para que tome medidas más agresivas contra Rusia en apoyo del régimen ucraniano. Vamos a trabajar para remediar esta falta de información. Cierro la cita. O sea, que después de excusar las expresiones de Donald Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia prácticamente dice que le va a suplir la información correcta de inteligencia al presidente Trump. A esto tenemos que añadir que el señor Dmitry Medvedev dice que se va a establecer una zona de seguridad si el occidente continúa enviando armas a Ucrania. Y esa zona de seguridad será prácticamente del grande de toda Ucrania. O sea, que si se llega a un acuerdo de paz, no pueden estar presentes en esta zona de seguridad ningún tipo de armamento ni ejércitos, y que dicha zona cubriría prácticamente todo el territorio de Ucrania, donde las armas y los soldados se tendrían que movilizar al extremo oeste del país. Así que estarían en una zona alejada de la frontera con Rusia y la frontera de Bielorrusia. Otro artículo indica que el señor Donald Trump está indeciso en cuáles sanciones adicionales le aplicaría a Rusia. Recordemos que él lleva más de un mes amenazando a Rusia con sanciones si no comienza un cese al fuego de 90 días incondicional y se sienta a negociar la paz. En cuanto a los masivos ataques realizados contra la capital de Ucrania, otros poblados y ciudades y localizaciones dentro de Ucrania, a través de Dmitry Peskov, se indicó que estos ataques fueron en reacción a los ataques hechos por Ucrania contra facilidades civiles dentro de Rusia. Además, el Kremlin vuelve a repetir que todos sus ataques son contra instalaciones militares legítimas. Recordemos que ellos nunca han reconocido que sus ataques son contra la población o contra edificios civiles o infraestructura civil. Un titular dice que Rusia es una amenaza para toda la Unión Europea, según lo indica el jefe de la Unión Europea llamado Antonio Costa. Este señor de 63 años, que dirige el consejo que representa a los países miembros de la Unión Europea, establece que Rusia es una amenaza y que van a tomar las medidas necesarias para mantener la paz. También durante esta semana el señor Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, acusó a Francia de estar participando activamente en la guerra ruso-ucraniana a favor de Ucrania. Él dice que Francia está en guerra con Rusia. La postura de Francia naturalmente es que ellos solamente le suplen armamento a Ucrania para que se pueda defender y que ellos no están en guerra con Rusia. Francia dice que es mentira que ellos estén guerreando contra Rusia. Recordemos que Estados Unidos le suple misiles ATACMS a Ucrania. Inglaterra le suple misiles Storm Shadow a Ucrania. Y Francia le suple misiles Scalp a Ucrania. Para que usted tenga la información correcta, voy a traducir directamente de un periódico de Moscú. Y cito las palabras de Lavrov. Hay un ministro de Asuntos Exteriores francés, el señor Barrot, cuando afirmó, supongo que ayer, en una rueda de prensa, con el entusiasmo típico de Francia, que Francia no lucha contra el pueblo ruso, ni contra Rusia, y que Francia ha contribuido a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania y sus fuerzas armadas. Es un mentiroso, argumentó Sergei Lavrov.
Francia está librando una guerra contra Rusia. De hecho, porque el régimen nazi de Kiev utiliza sus misiles de largo alcance para atacar territorio ruso, principalmente contra instalaciones civiles. Cierro la cita. El señor Sergei Lavrov también durante esta semana acusó al país de Alemania de estar en guerra con Rusia, ya que Alemania levantó las restricciones vinculadas a la entrega de misiles cruceros tipo Taurus. El artículo indica que los rusos esperan ataques con estos misiles alemanes comenzando en el mes de julio de este año. Como ustedes saben, ya culminó el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, donde un titular dice que casi 4.500 rusos han regresado a Rusia desde Ucrania, desde que comenzó la operación militar especial en Ucrania. El artículo claramente indica que 1.000 de estos prisioneros regresaron en el intercambio que se hizo desde el 23 de mayo hasta el 25 de mayo. Así que completado este requisito negociado en la reunión de Estambul del 15 de mayo, ahora se supone que se restablezcan las reuniones de cese al fuego y de paz entre Ucrania y Rusia. Y eso nos lleva al siguiente titular. Rusia le ofrece a Ucrania reunirse en Estambul el 2 de junio, dice Lavrov. El artículo en ningún momento dice que esto se hace para obedecer la petición de Trump, que se tiene que negociar la paz en un lapso de 2 semanas. Voy a citar las palabras de Lavrov. Tal como acordamos, la parte rusa elaboró con prontitud un memorando pertinente en el que se expone nuestra postura sobre todos los aspectos para superar de forma fiable las causas profundas de la crisis. Nuestra delegación, encabezada por Vladimir Medinsky, está dispuesta a presentar este memorando a la delegación de Ucrania y a proporcionar las explicaciones necesarias durante la segunda ronda de conversaciones directas en Estambul el próximo lunes 2 de junio. Dice Lavrov. Cierro la cita. En la primera parte de esta publicación dice claramente que el contenido de este memorando se concentra en superar las causas profundas de esta crisis, donde naturalmente esta crisis es la operación especial militar de Putin en Ucrania. Si en algún momento alguien publicó que esta reunión es debido al ultimátum del presidente Donald Trump, dicha persona está politiqueando. El que diga que conoce el contenido de este memorando es muy posible que esté especulando de cuál es su contenido. Yo solo les puedo decir a ustedes que desde verano del año 2024 los portavoces de Moscú han sido consistentes en decir las mismas palabras de las exigencias del presidente Putin. Y no las voy a repetir porque ya ustedes las deben conocer de memoria, debido a todas las veces que las he repetido. Anteriormente mencioné que Moscú acusa a Francia de estar en guerra con Rusia, debido a que Alemania y otros países europeos le quitaron las restricciones a Ucrania de no atacar blancos dentro de Rusia o de limitar sus ataques a ciertos blancos, donde ahora Ucrania tiene carta abierta para atacar cualquier blanco dentro de Rusia. Se publica un titular que dice: la prensa evalúa. La Unión Soviética se enfrenta a Rusia ante los ataques con misiles Taurus previstos para julio. Rusia ahora también considera al país de Alemania como una nación que le ha declarado la guerra a Rusia. Como pueden ver, el siguiente titular dice que Berlín ya no le pone restricciones al alcance del armamento que le suple a Kiev. O sea que Ucrania puede lanzar ataques contra blancos cercanos y blancos distantes. Y por ende, lugares como Moscú están dentro del alcance de los lugares que puede atacar Ucrania.
Otro artículo indica que todavía Alemania no ha hecho el anuncio de cuáles son sus planes para proveer ciertos tipos de armamento a Ucrania, donde naturalmente a través de este conflicto bélico el que ha causado más preocupación son los misiles Taurus alemanes. Como dije hace unos segundos atrás, ahora Rusia considera que Alemania es un país que le ha declarado la guerra a Rusia. Eso lo podemos ver claramente en este titular de TASS. Rusia dice, Alemania entra directamente en guerra con Rusia. Y cito las palabras de Lavrov. Si no me equivoco, el canciller alemán Friedrich Merz declaró en rueda de prensa que pretende financiar la producción de misiles de cualquier alcance en Ucrania. Suministrar misiles alemanes está supuestamente descartado. Debemos profundizar un poco más en eso, señaló Lavrov. Ambos están avivando las tensiones y apoyando la guerra. Alemania ahora está participando directamente en esta guerra. Cierro la cita. El señor Lavrov también dijo, y cito, Alemania se desliza por la misma pendiente resbaladiza que ya ha recorrido un par de veces durante el último siglo, hasta el colapso. Esperemos que los políticos responsables de este país saquen las conclusiones correctas y detengan esta locura. Cierro la cita. Estas dos veces son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Un artículo indica que Sergei Lavrov dijo que estaban observando la acumulación de soldados de la OTAN a lo largo de toda la frontera de Rusia, refiriéndose naturalmente a su frontera común con Suecia, Finlandia, Estonia y Latvia. Recordemos que Lituania y Polonia tienen frontera común con Bielorrusia y no con Rusia. Relacionado a la acumulación de soldados y de instalaciones militares que tienen el potencial de ser una amenaza contra Rusia, según la evaluación del señor Sergei Lavrov, se publicó el 28 de mayo una noticia con el titular La penetración de la OTAN en la zona de Asia-Pacífico levanta preocupaciones en Rusia y continúa diciendo que la historia nos enseña que donde quiera que llega la OTAN hay expectativas de problemas. La zona Asia-Pacífico va desde Japón hasta la India. Para terminar, voy a mencionar que el señor Sergei Lavrov está comprometido en demostrar que Ucrania es un país terrorista. Y él dice lo siguiente: es verdaderamente lamentable que el Occidente reaccione en contra únicamente a nuestras respuestas legítimas y justificadas a las acciones terroristas del régimen de Kiev, que atacan deliberadamente a civiles, mientras que nuestras medidas están dirigidas estrictamente a objetivos militares e instalaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas. Nos aseguramos de que todos comprenden la verdadera naturaleza de estos eventos y de que cualquier nuevo intento de justificar la participación directa del régimen de Kiev en actos terroristas sea completamente expuesto. Cierro la cita. O sea, que todo ataque por parte de Ucrania dentro del territorio ruso, Rusia lo clasifica como un acto terrorista y que ellos solamente atacan y bombardean a blancos militares legítimos. Este es el cuento que han dicho desde el 24 de febrero del año 2022. Antes de despedirme, quiero recordarles lo que dije a principio de mayo en uno de los resúmenes noticiosos donde hice referencia a titulares que indicaban que Putin dijo que tiene la esperanza que Rusia no necesite usar armas nucleares en Ucrania.
dejando naturalmente la puerta abierta para un posible uso de este armamento en ese país. Si todo esto es un drama entre la pareja de Putin y Trump, entonces no debe existir el riesgo de una tercera guerra mundial. Pero el problema es que posiblemente Putin y Trump sean los únicos actores de este drama. O sea, que en esta obra teatral, posiblemente politiquera, los otros países como el trío del Reino Unido, Francia y Alemania no son parte del libreto y por ende sus acciones pueden aumentar la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Recuerde que me puede comprar un cafecito a través de los Super Thanks. Hasta mañana. Tengo un mensaje especial para todos ustedes. Desde que comenzó el año 2025, comenzó un fenómeno similar en muchos canales de YouTube que tocan temas sensitivos y controversiales. Se identifican 4 temas en particular que son política internacional y nacional, noticias sobre escenarios bélicos como por ejemplo la Franja de Gaza, más temas como Donald Trump y armas de fuego. Lo que se menciona es que los administradores de YouTube han modificado el algoritmo para reducir sustancialmente la exposición y los ingresos de estos canales. Supongo que para propulsar su salida de YouTube o para demostrarle a la nueva administración de Donald Trump que YouTube no respalda este tipo de contenido. En mi caso en particular, que me concentro más en el tema controversial de los escenarios bélicos actuales y futuros, desde que comenzó esta administración y lo que aparentemente está haciendo YouTube y el señor Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, donde recordemos que YouTube le pertenece a Google y el CEO de Google es de los billonarios que se presentaron a respaldar a Donald Trump. Los ingresos de este canal se han reducido por un factor de un 50% o solo $3.50 diarios. Por ende, para poder por lo menos recompensar la pérdida del 50% de los ingresos del canal, como muchos otros canales, necesito su ayuda para batallar contra el algoritmo, donde ustedes pueden recomendar activamente este canal. Los que ven mis videos y no son miembros del canal, les pido que se hagan miembros. Y de ser posible, pueden ser patrocinadores del canal, como miembros de la zona privada o donar a través de PayPal o de los Super Thanks. Gracias por haberme patrocinado por tantos años.